las consecuencias de la vida polígama de Jacob fueron bastantes. Y ese terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor, y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos que existían entre Raquel y Lea habían amargado profundamente la relación familiar. Los niños, entre tanto de un lado para el otro, eran contenciosos y contrarios justamente a la dirección y a la vida del padre. La vida de ese padre Jacob fue nublada tristemente por la ansiedad y el dolor. Sin embargo, dentro de todos esos hijos que tuvo Jacob, hubo uno de carácter muy diferente. Y este era el hijo mayor de Raquel, llamado José. Si existen personajes, desde mi punto de vista, muy inspiradores en el registro bíblico, tengo que llamar por su nombre a uno de ellos, y este es José. José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y de su corazón. José tenía un espíritu puro, activo y alegre. Este joven revelaba también la seriedad y la firmeza moral que había heredado de su padre. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Esas cualidades fueron justamente las cualidades que le distinguieron más tarde en Egipto. Por ejemplo, era una persona benigna, es decir, no buscaba en hacerle mal a las personas. Era una persona muy fiel, veraz, fiel en sus principios y veraz en mantener siempre la verdad. Tanto la fidelidad como la verdad aparecían diariamente en su vida. Cuando su madre murió, sus afectos se aferraron aún más estrechamente a su padre Jacob. Y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo que había tenido en su vejez. Amaba a José más que a todos sus hijos. Pero hasta ese cariño había de ser motivo de pena y de dolor, porque Jacob no supo controlar el cariño y el amor que le sentía a su hijo José, sino que fue un hombre imprudente, porque dejó ver su predilección por José ante sus demás hijos, y obviamente esto motivó los celos de sus demás hijos. Entonces, al ver José la mala conducta de sus hermanos, se afligía mucho y en muchas ocasiones se atrevió a reconvenirlos suavemente. Pero esto no hizo más que despertar el odio y el resentimiento de sus hermanos hacia él. José sentía sufrimiento cuando veía pecar a sus hermanos contra Dios. Y él le expuso esta situación a su padre Jacob, obviamente esperando que Jacob como padre ejerciera su autoridad y los indujera a enmendar su camino. Jacob procuró cuidadosamente no excitar la ira de sus hijos mediante la dureza o la severidad. Con profunda emoción expresó ansiedad respecto a ellos y les suplicó que honrasen sus canas y que no cubriesen de oprobio su nombre. Pero por sobre todo, que no deshonrasen a Dios
menospreciando sus preceptos. Los jóvenes hijos de Jacob parecieron estar arrepentidos de su vida cuando su padre les llamaba la atención. Pero esto no era más que ocultar los verdaderos sentimientos que tenían. Para colmo de males, Jacob cometió una gran imprudencia, que fue tan grande ese error que la vida de ahí al futuro estaría demarcada por ese regalo. Jacob le regaló a su hijo José una costosa túnica, mucho más hermosa que la que usaban sus hermanos. Y era una túnica que la usaban únicamente las personas distinguidas, porque era una túnica llena de colores, especial, con un material muy especial. Por lo tanto, sus hermanos mayores, por supuesto, vieron claramente la distinción que su padre hacía con respecto a los demás. Y les pareció eso otra prueba fehaciente de la triste parcialidad que Jacob tenía para sus hijos. Por lo tanto, suscitó entonces la sospecha de que pensaba en cierta forma preferir la primogenitura que correspondía a su hijo mayor Rubén y otorgársela al hijo de Raquel, José. En reiteradas ocasiones, José tuvo ciertos altercados con sus hermanos, y cuando tenía estos altercados, en ocasiones José era también un poco imprudente, porque llegaba a decir que sus hermanos le iban a servir en un futuro y que él iba a ser en realidad más importante que ellos. Claro está, esto aún hizo más crecer el odio de sus hermanos hacia él. ¿Has de reinar tú sobre nosotros?, le preguntaron los hermanos cuando le escucharon uno de los sueños que tuvo. ¿Has acaso tú de enseñorear sobre nosotros?, dijeron los hermanos llenos de envidia y también de ira. Poco después, José tuvo otro sueño semejante, y luego de que les contara el sueño, inmediatamente aún su padre reaccionó, porque el sueño hablaba del sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban hacia él, lo cual representaba el padre, la madre y los 11 hermanos. El padre, que estaba presente en ese momento, Jacob, le reprendió, diciendo: ¿qué sueño es este que sueñas, José? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos delante de ti? Es entonces como Jacob mantuvo para sí lo que él pensaba, porque le reprendió delante de sus hermanos a José, pero en sí, dentro de sí, Jacob creyó que el Señor le estaba revelando el porvenir a José. En ese momento, el joven estaba delante de los hermanos, y los hermanos vieron cómo su rostro se iluminó cuando hablaba, porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y sus hermanos no pudieron reprimir la admiración que sintieron en ese momento por José, pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que representaba, o a la pureza que reprendía sus pecados. Por lo tanto, el mismo espíritu que animara a Caín, escuchen, el mismo espíritu que animara a Caín a asesinar a su hermano Abel, fue el mismo espíritu que se levantó o que se encendió en los corazones de sus hermanos hacia José. Este es pues el marco de la hermosa historia que tenemos en esta semana en nuestro estudio maravilloso de la escuela sabática. Que el Señor les bendiga.